Imagina que estás parado frente a un hombre que lleva 300 años viendo cosas que ningún ser humano debería ver. 300 años de conversaciones con algo que no tiene forma humana. 300 años de viajes a lugares que no existen en ningún mapa. Y un día, en medio de todo eso, simplemente desaparece. No hay tumba, no hay cuerpo, no hay testigos que puedan explicar qué pasó. Solo una línea en el texto más antiguo de la humanidad que dice, en hebreo, algo que los traductores llevan siglos intentando suavizar. Algo que, cuando lo lees en el original, te paraliza. ¿Qué vio Enoc que hizo que Dios decidiera sacarlo del mundo antes de que muriera? Esa pregunta tiene respuesta, y esa respuesta estuvo en tu Biblia. Luego alguien la arrancó. Para entender lo que le pasó a Enoc, hay que leer el capítulo que nadie lee, Génesis 5. Una lista de nombres y edades que parece no decir nada, hasta que te das cuenta de que es el capítulo más brutal de toda la Biblia. No porque describa violencia, sino porque repite una sola sentencia 9 veces seguidas como un martillo golpeando la misma piedra. Y murió, y murió, y murió. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán, Mahalaleel, Jared. Cada nombre seguido de la misma sentencia que no negocia, que no hace excepciones, que cae sobre cada generación con la precisión de una ley física. El capítulo 5 de Génesis no es un árbol genealógico decorativo, es el acta notarial de una maldición. Es el registro de cómo las palabras pronunciadas en el jardín, el día que de él comieres, ciertamente morirás, Génesis 2, versículo 17, se cumplieron sobre cada ser humano que tuvo la desgracia o la gloria de nacer en este mundo. Adán vivió 930 años, después de 930 años de respirar, de caminar, de recordar el jardín, de cargar con la memoria de lo que había sido y lo que se había perdido, murió. Set vivió 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Jared 962. Los números son enormes, pero la conclusión es siempre la misma, y murió. La longevidad no es un consuelo en Génesis 5. Es una prolongación de la espera antes de que caiga la misma sentencia sobre todos, hasta que llega el versículo 21 y el patrón se rompe. Génesis 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hasta aquí, todo sigue exactamente igual que con los demás. 65 años es casi joven para los estándares de Génesis 5. Pero entonces el texto hace algo que no ha hecho en ninguno de los versículos anteriores. Génesis 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminar, no vivir, caminar. La palabra hebrea que se usa aquí es hitalek. Y esta palabra merece que nos detengamos en ella porque contiene toda la clave de lo que Enoc fue. Hitalek no es simplemente el verbo caminar en su forma básica, es la forma hitpael de halak, que es el verbo caminar estándar. La forma hitpael en hebreo es reflexiva y en ciertos contextos recíproca. Indica una acción que el sujeto hace sobre sí mismo o una acción que dos partes realizan mutuamente. Cuando el texto dice que Enoc hitalek con Dios, no está diciendo que Enoc siguió a Dios como un perro sigue a su dueño. No está diciendo que Enoc marchaba delante de Dios para mostrarle el camino. Está diciendo que Enoc y Dios caminaban juntos, en movimiento continuo, recíproco, sostenido, los dos moviéndose al mismo tiempo, hacia el mismo lugar, al mismo ritmo. Esta expresión aparece en otro lugar de Génesis con el mismo sujeto divino.
Génesis 3, versículo 8, después de la caída, dice que Adán y Eva escucharon la voz de Dios que se paseaba en el jardín. La misma raíz, mitalek, Dios que camina en el jardín. Lo que el pecado interrumpió en el jardín, ese caminar conjunto, ese movimiento compartido entre el Creador y la criatura, Enoc lo recuperó. Durante 300 años vivió lo que Adán perdió en un día, y el texto registra esa recuperación con una sola palabra, que quien conoce el hebreo no puede leer sin detenerse. El texto también dice algo que generalmente se pasa por alto. Matusalén, el hijo que engendró Enoc antes de comenzar esos 300 años de caminar con Dios. El nombre Matusalén en hebreo, Metushelach, es uno de los más debatidos en etimología bíblica, pero la interpretación más antigua y más persistente lo traduce como «cuando muera, será enviado» o «su muerte traerá». Si eso es correcto, entonces Enoc no solo vivió con conciencia profética, nombró a su hijo con una profecía incorporada en el nombre. Y la profecía se cumplió con una exactitud que los cronistas bíblicos registraron sin aparentemente darse cuenta de lo que estaban documentando. El año en que murió Matusalén, según la cronología interna de Génesis, fue el mismo año del diluvio. El hombre cuyo nombre significaba «cuando muera, será enviado», murió, y fue enviado el diluvio. Enoc sabía. No solo caminaba con Dios, sabía lo que venía, y puso ese conocimiento en el nombre de su hijo para que quien tuviera oídos para escuchar pudiera contar los años. Génesis 5, versículo 24. La línea que ha generado más debate teológico por palabra que cualquier otro versículo de extensión similar en toda la Escritura. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque lo tomó Dios. La palabra Einenu, él no está, aparece también en Génesis 42, versículo 13, cuando los hijos de Jacob le dicen a José que su hermano ya no está. El menor está hoy con nuestro padre y otro no existe. Einenu, no está, la misma palabra que usa Génesis 5 para Enoc, una constatación de ausencia sin explicación de la causa. Enoc estaba, y luego Einenu, ya no estaba. La causa que sí da el texto es Kilakash Oto Elohim, porque lo tomó Dios. El verbo lakash, tomar, es uno de los verbos más frecuentes del hebreo bíblico y su rango semántico es amplio. Pero en todos sus usos hay una constante. Describe una acción activa e intencional del sujeto sobre el objeto. No es una desaparición pasiva, no es que Enoc se fue, es que Dios vino y lo tomó. Dios fue el agente. Enoc fue el objeto de una acción divina directa, intencional, sin precedente en la historia humana hasta ese momento. Los traductores griegos de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego realizada en Alejandría en el siglo III a.C., entendieron lakash aquí con el verbo metatitemi, el mismo verbo que usará después Hebreos 11 para describir la traslación de Enoc. Metatitemi significa cambiar de lugar, transferir, mover de un estado o posición a otro. No es muerte, no es transformación metafórica, es translocalización real. Enoc fue movido de aquí a allá por un acto soberano de Dios. ¿Por qué? El texto de Génesis no da razón adicional, pero hay un texto que existió durante siglos, fue citado por apóstoles, estudiado por los primeros padres de la Iglesia, preservado durante 1500 años en África cuando Europa lo había olvidado, redescubierto en el siglo XVIII, y que sigue siendo para muchos teólogos el documento más incómodo de toda la literatura religiosa antigua. Ese texto dice exactamente por qué Enoc fue tomado, y lo que dice es lo que nadie te ha contado completo. Antes de entrar en lo que ese texto contiene, hay algo que quiero pedirte.
Si lo que estás escuchando está tocando algo real adentro de ti, si la historia de un hombre que caminó con Dios durante 300 años resuena con algo que tú también quieres, o quizás ya estás intentando, escribe ahora mismo en los comentarios estas 3 palabras: yo también camino. No es una frase de cortesía para el algoritmo, es la misma descripción que el hebreo usa para Enoc. Hitalek, movimiento continuo con Dios. Si eso describe lo que tú quieres que sea tu vida, o lo que ya es, aunque no siempre lo sientas, escríbelo. Yo también camino. Porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entiendes qué significa realmente eso. El libro de Enoc. Ese es el nombre del texto, y la primera cosa que hay que entender sobre él es que no es un texto marginal producido por alguna secta oscura en los márgenes del mundo antiguo. Es un texto que los propios apóstoles de Jesucristo conocían, citaban y consideraban autoritativo. La carta de Judas, que forma parte del Nuevo Testamento en todas las versiones de la Biblia cristiana, cita el libro de Enoc de manera directa y explícita. Judas 1, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para ejecutar juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto es una cita casi textual del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9. Judas no dice hay una tradición que dice, ni según algunos textos. Dice profetizó Enoc. Atribuye la profecía directamente a Enoc y la trata como si fuera tan válida como cualquier cita del Antiguo Testamento que haga en la misma carta. Judas era el hermano de Jesús, había crecido en la misma casa que él, había escuchado sus conversaciones, conocido su manera de leer las Escrituras, entendido qué textos consideraba Jesús valiosos y cuáles no. Y Judas cita el libro de Enoc en una epístola que la Iglesia consideró tan inspirada que la incluyó en el canon del Nuevo Testamento. Eso no es un detalle menor. Es evidencia de que para los apóstoles de la primera generación, el libro de Enoc era un texto de primera categoría. Pedro también lo conocía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ángeles que pecaron, encadenados en oscuridad, reservados para el juicio. Ese lenguaje específico, esa cosmología particular sobre ángeles que transgredieron y fueron encadenados, no sale del Antiguo Testamento canónico, no está en ningún profeta, no está en los Salmos. Sale directamente del libro de Enoc, donde los vigilantes caídos son encadenados bajo la tierra hasta el día del juicio final. Pablo en 1 Corintios 11, versículo 10, dice algo que durante siglos confundió a los comentaristas bíblicos. Al hablar de las mujeres que deben cubrirse la cabeza en la asamblea, añade esta frase aparentemente críptica: a causa de los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Por qué los ángeles estarían relacionados con que las mujeres cubran su cabeza? La respuesta que tiene más sentido en el contexto del mundo antiguo de Pablo es precisamente la historia de los vigilantes. Pablo, que fue educado a los pies de Gamaliel en la tradición más erudita del judaísmo de su época, conocía perfectamente el libro de Enoc. Y la frase «a causa de los ángeles» asume que sus lectores en Corinto también lo conocían.
Los padres de la Iglesia de los primeros siglos trataron el libro de Enoc con una seriedad que hace que su desaparición posterior resulte aún más extraña. Tertuliano, que escribió a finales del siglo II, lo cita extensamente y lo defiende como escritura auténtica. Justino Mártir hace referencia a la historia de los ángeles caídos en sus Apología. Ireneo de León lo conoce. Clemente de Alejandría lo cita. Orígenes, uno de los teólogos más rigurosos de la Iglesia primitiva, lo estudia y debate su autoridad, pero no niega su antigüedad ni su conocimiento entre los creyentes. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, el libro de Enoc circuló en las iglesias con una autoridad que no era exactamente canónica en el sentido formal que ese término tendría después, pero tampoco era la de un texto apócrifo menor. Era el texto que explicaba lo que Génesis no explicaba. Era el documento que daba contexto a lo que los apóstoles asumían que sus lectores ya conocían. Era, en el mundo del judaísmo del Segundo Templo y del cristianismo primitivo, parte del aire intelectual y espiritual que todos respiraban. Y entonces algo cambió. El concilio de la Odisea, año 363 después de Cristo. Una reunión de obispos de la región de Asia Menor, la misma Laodicea a la que Jesús le escribe en Apocalipsis 3, versículo 15, diciendo: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». El concilio de la Odisea estableció en su canon 60 el listado de libros que podían leerse públicamente en las iglesias. El libro de Enoc no estaba en esa lista. No hubo debate registrado sobre las razones específicas de su exclusión. Simplemente quedó fuera. Lo que siguió a esa exclusión fue más que un silenciamiento administrativo. El texto comenzó a desaparecer de los manuscritos occidentales. Las copias que existían en latín y en griego dejaron de ser copiadas. Las bibliotecas monásticas que organizaban sus colecciones, según la nueva lista, no incluían el libro de Enoc. En el espacio de 2 o 3 generaciones, un texto que los apóstoles citaban y que los padres de la Iglesia debatían había dejado de existir en el mundo cristiano occidental como si nunca hubiera existido, excepto en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las iglesias más antiguas del mundo cristiano, que remonta su origen a la conversión del eunuco etíope narrada en Hechos 8 y que desarrolló una tradición teológica independiente de Roma y de Constantinopla, nunca dejó de leer el libro de Enoc. Lo preservó en Ge'ez, el idioma litúrgico etíope, como parte de su canon bíblico. Mientras Europa olvidaba, los monjes en las tierras altas de Etiopía seguían copiando a mano, siglo tras siglo, el texto que Enoc había dejado. Mientras los teólogos occidentales debatían la naturaleza de los ángeles sin referencias directas, la Iglesia etíope tenía el documento completo que los apóstoles habían conocido. En 1773, James Bruce, un explorador escocés que había viajado al Nilo Azul buscando sus fuentes, regresó a Europa con 3 manuscritos en Ge'ez del texto completo del libro de Enoc. Fue la primera vez en más de 1000 años que Occidente volvía a tener acceso al libro completo. El orientalista Richard Lawrence lo tradujo al inglés en 1821. Y cuando los teólogos leyeron lo que contenía, muchos no supieron qué hacer con lo que encontraron, porque lo que encontraron no era un texto de edificación espiritual vaga, era una descripción arquitectónica del cosmos. Era una historia del origen del mal que no encajaba bien con ciertas doctrinas que ya llevaban siglos establecidas.
Era un calendario que contradecía el que usaba el templo. Era una imagen del Hijo del Hombre preexistente y eterno que llenaba de sentido cosas que Jesús dijo y que sin ese contexto siempre habían parecido enigmáticas. Era, en resumen, demasiado específico, demasiado antiguo, demasiado coherente con los textos que sí estaban en el canon para poder descartarlo simplemente como ficción, y demasiado perturbador para ciertos marcos teológicos establecidos para poder integrarlo fácilmente. Entonces, ¿qué contiene exactamente? Eso es lo que vamos a ver ahora. El libro de Enoc, en su forma completa, se divide en 5 secciones que los estudiosos llaman por sus nombres descriptivos. El libro de los vigilantes abarca los capítulos 1 al 36. El libro de las parábolas cubre los capítulos 37 al 71. El libro astronómico ocupa los capítulos 72 al 82. El libro de los sueños va del capítulo 83 al 90, y la epístola de Enoc cierra con los capítulos 91 al 108. Cada sección tiene su propio foco, su propio tono y sus propias revelaciones, y juntas construyen una imagen del cosmos espiritual y físico que no tiene equivalente en ningún otro texto del mundo antiguo. Empecemos por el principio, el libro de los vigilantes. Y el libro de los vigilantes empieza exactamente donde Génesis 6 deja de explicar lo que debería explicar. Génesis 6, versículos 1 al 4, 4 versículos. En esos 4 versículos el texto bíblico introduce uno de los eventos más extraordinarios y perturbadores de toda la historia prediluviana. Lo menciona como si fuera un hecho conocido que no necesita elaboración y pasa adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y también después se acercaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios, Bene Ha Elohim en hebreo. Esta frase aparece en Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En Job 2, versículo 1, aparece de nuevo en el mismo contexto. En Salmos 89, versículo 6, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? El término en todos estos contextos se refiere inequívocamente a seres celestiales, a miembros del consejo divino, a lo que otros textos del mundo antiguo llamarían dioses menores, y que el Antiguo Testamento reencuadra como seres creados que pertenecen a la corte celestial de Dios. No son hombres piadosos, no son la línea de Set en contraste con la línea de Caín, como propone una interpretación tardía que no tiene apoyo en el texto hebreo. Son Bene Ha Elohim, seres del mundo espiritual, y tomaron mujeres humanas, y engendraron hijos, y esos hijos fueron los Giborim, los poderosos, los héroes de la antigüedad. Y el texto añade, como si fuera una nota al pie, que había nefilim en la tierra en esos días. La palabra nefilim viene de la raíz nafal, caer, los que cayeron, o los que fueron engendrados por los que cayeron, o los que hicieron caer a otros. El texto no explica, solo lo constata. Génesis dedica 4 versículos a esto. El libro de Enoc dedica 36 capítulos a explicarlo con una especificidad que cambia todo lo que creías entender sobre el diluvio y sobre el origen del mal en este mundo. El libro de los vigilantes abre con una descripción de la visión que Enoc recibió antes de todo lo demás. Enoc 1, versículos 1 al 3.
la palabra de la bendición de Enoc, con la que bendijo a los elegidos y justos, que vivirán en el día de la tribulación, cuando todos los impíos y pecadores sean retirados. Y respondió y habló Enoc, varón justo, cuyos ojos Dios abrió y vio una visión santa y celestial, la cual las criaturas del cielo me mostraron. Y de ellos escuché todas las cosas, y comprendí lo que vi, pero no para esta generación, sino para una generación lejana que ha de venir. No para esta generación, para una generación lejana que ha de venir. Enoc estaba en el 7º milenio antes del presente. Sus palabras llevan miles de años esperando a la generación para la que fueron escritas. Y el texto abre con esa declaración de manera deliberada, como para que quien lo lea sepa que no está recibiendo un mensaje del pasado, sino un mensaje que lleva el pasado dirigido específicamente al presente de quien lo escucha. Después de esa apertura profética viene la descripción del evento central del libro de los vigilantes. Enoc 6, versículos 1 al 6. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y graciosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojamos mujeres de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos para nosotros. Y Semiasa, que era su líder, les dijo: Temo que quizás no estéis de acuerdo en hacer este acto, y que solo yo tenga que cargar la culpa de este gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: Hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos, mediante maldiciones mutuas, a no abandonar este plan, sino a llevarlo a cabo. Entonces todos juraron juntos y se comprometieron entre sí mediante maldiciones mutuas sobre eso. Detente aquí. Hay algo en este texto que no aparece en Génesis y que cambia fundamentalmente cómo entendemos lo que ocurrió. Semiasa tenía miedo de cargar la culpa solo. Eso implica que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. No fue un error de juicio. No fue una tentación que los tomó desprevenidos. Fue una rebelión planificada, deliberada, ejecutada con conciencia plena de sus consecuencias y sellada con un juramento colectivo para que ninguno pudiera retractarse después, alegando que los demás lo habían presionado. Todos eran igualmente culpables. Todos eligieron serlo. El número que da el texto es 200. 200 vigilantes descendieron al monte Hermón, que en hebreo significa el monte de la maldición o el monte del juramento, un nombre cuya ironía con respecto a este texto resulta imposible no notar. Y el texto registra los nombres de los 20 líderes que encabezaban esos 200: Semiasa, Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquil, Saracñal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Sabebe, Samsabeel, Ertael, Turel, Yomyael y Azazel, cuyo nombre ya hemos visto en el Levítico y que en el libro de Enoc emerge como el vigilante cuya transgresión específica tendrá las consecuencias más duraderas sobre la humanidad. Lo que esos vigilantes enseñaron a los seres humanos después de descender es lo que hace al libro de Enoc tan incómodo para ciertas lecturas de la historia del mal. Porque la explicación que da el libro no es que el mal surgió del interior del corazón humano como una tendencia natural de la criatura caída. La explicación es que el mal, en sus formas más elaboradas y sistemáticas, fue transferido a la humanidad desde afuera, por seres que tenían conocimiento que los humanos no tenían y que eligieron entregar ese conocimiento para corromper lo que Dios había creado. Enoc 8, versículos 1 al 3. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y escudos y corazas, y les hizo conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos,
brazaletes y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y todos los colorantes y tintes. Y hubo mucha impiedad, y fornicaron, y erraron, y se corrompieron en todos sus caminos. Semiasa enseñó hechicería y conjuros de raíces. Armaros enseñó la disolución de conjuros. Baraquiel enseñó los signos astrológicos, Cocabel enseñó las constelaciones, Tamiel enseñó la astronomía, Asradel enseñó el movimiento de la luna, la fabricación de armas, el arte de la seducción cosmética, la hechicería, la astrología, la astronomía. El texto construye una lista de saberes que los vigilantes transfirieron a la humanidad antes de que estuviera preparada para recibirlos. No es que el conocimiento en sí sea malo, es que fue entregado sin la madurez espiritual necesaria para usarlo, y por seres que lo entregaron precisamente porque sabían que produciría corrupción. El resultado fue exactamente el que buscaban. Enoc 8, versículo 4. Y cuando los hombres perecían, clamaron, y su voz llegó al cielo. El clamor de los que perecían llegó al cielo. Y entonces 4 arcángeles escucharon ese clamor. Y lo que hicieron a continuación es lo que Enoc fue llamado a presenciar y a registrar. Enoc 9, versículos 1 al 3. Y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo desde el santuario del cielo y vieron la sangre que se derramaba sobre la tierra, y toda la injusticia que se hacía sobre ella, y se dijeron unos a otros: el clamor y los lamentos de la tierra llegan hasta las puertas del cielo. 4 nombres: Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel. Estos son los 4 arcángeles que el libro de Enoc establece como las figuras centrales del Consejo Celestial, y sus nombres aparecen después en otros textos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en la tradición judía y cristiana, con una consistencia que sugiere que esta cosmología angelológica no se inventó en el libro de Enoc, sino que el libro de Enoc la sistematizó. Gabriel es conocido del Nuevo Testamento. Es el ángel que anuncia a María en Lucas 1. Es el ángel que interpreta las visiones de Daniel en Daniel 8 y 9. Miguel aparece en Daniel 10 y 12 como el gran príncipe que defiende al pueblo de Israel, y en Judas 9 como el arcángel que disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Rafael aparece en el libro canónico de Tobías en la tradición católica y ortodoxa. Uriel es el menos conocido en los textos del Nuevo Testamento, pero está profundamente establecido en la tradición judía. Lo que estos 4 arcángeles hacen en Enoc 9 es llevar el clamor de la tierra ante Dios. Y la descripción de ese momento es una de las más poderosas del libro entero. Enoc 9, versículos 4 al 10. Tú ves todo lo que Azazel ha hecho, cómo ha enseñado toda impiedad sobre la tierra, y ha revelado los secretos eternos que se hacían en el cielo. Y Semiasa, a quien tú diste autoridad para reinar sobre sus compañeros, ha enseñado hechicería, y han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra, y se han acostado con esas mujeres, y se han contaminado, y les han revelado esos pecados. Y las mujeres han dado a luz gigantes, y por eso toda la tierra se ha llenado de sangre e impiedad. Toda la tierra llena de sangre e impiedad. Eso es lo que Génesis 6 llama Amás, violencia sistémica. Y ahora tenemos el origen. No fue una degradación gradual y autónoma del corazón humano. Fue una contaminación activa introducida desde afuera por seres que sabían exactamente lo que hacían. La respuesta de Dios es inmediata. A Rafael se le da una instrucción específica. Enoc 10, versículos 4 al 6. Y al señor Rafael dijo:
Ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas, y haz una abertura en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí. Y pon sobre él piedras rugosas y filosas, y cúbrelo con oscuridad, y déjalo que mañane eternamente, y cubre su rostro para que no vea la luz. Y en el gran día del juicio será lanzado al fuego. Azazel encadenado en oscuridad, cubierto de piedras en el desierto de Dudael, esperando el gran día del juicio. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La imagen es idéntica. Pedro no está creando teología nueva. Está citando en el Nuevo Testamento canónico la cosmología del libro de Enoc como si fuera historia establecida que sus lectores conocen. Y a Miguel se le da otra instrucción. Enoc 10. Versículos 11 al 14. Ve a Semiasa y a sus compañeros, que se unieron con mujeres, y estarán contaminados con ellos en su impureza. Y cuando todos sus hijos se maten unos a otros, y cuando vean la destrucción de sus seres queridos, átalos por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que se cumpla el juicio eterno. 70 generaciones. El texto tiene una precisión temporal que Génesis no tiene, y Judas 1, versículo 6, confirma ese estado de confinamiento. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En el juicio, en prisiones, guardados, no destruidos, esperando. Pero antes de que ese juicio llegara, antes de que la historia llegara al diluvio que limpiaría la tierra, los Nefilim vivieron. Y lo que hicieron durante ese tiempo es lo que el libro de Enoc describe con una especificidad que Génesis resume en una sola frase sobre violencia y corrupción. Los Nefilim, la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas. Enoc 7, versículos 2 al 5. Y las mujeres quedaron encinta y dieron a luz grandes gigantes, cuya estatura era de 3000 codos. Estos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que los hombres ya no pudieron sostenerlos. Y los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias, y contra los reptiles, y contra los peces, y para comerse los unos a los otros, y para beber la sangre. El texto es brutal, sin metáfora, sin suavizamiento, criaturas que consumieron todo lo que los humanos producían hasta que ya no hubo suficiente, y entonces se volvieron contra los propios humanos. Hay una progresión en la depravación que el texto registra con cuidado. Primero consumieron el trabajo humano, luego consumieron a los humanos, luego transgredieron contra los animales, luego bebieron sangre. Cada paso es una profanación mayor que el anterior. Es como si el texto quisiera que entendieras que la corrupción que introdujeron los vigilantes no se limitó a la raza humana, se extendió a todo el orden de la creación. Y esto explica algo en Génesis 6, que de otra manera resulta teológicamente desconcertante. Génesis 6, versículo 7. Y dijo Jehová: Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El juicio del diluvio no fue solo sobre la humanidad, fue sobre toda la creación viviente. Los animales también fueron incluidos en la sentencia. El libro de Enoc explica por qué. La corrupción de los Nefilim no respetó ninguna frontera. Todos los órdenes de vida viviente habían sido contaminados. La única excepción fue Noé. Génesis 6, versículo 9, dice algo en hebreo que generalmente se traduce como perfecto en sus generaciones. La frase hebrea es tamim bedorotaf.
Tamim significa íntegro, completo, sin defecto. Es la misma palabra que se usa para describir el animal sacrificial que debe estar sin mancha. Y Bedorotaf significa en sus generaciones o en sus linajes. La frase puede referirse a integridad moral, pero la tradición interpretativa más antigua entendía que también se refería a pureza genealógica. Noé era el único cuya línea no había sido contaminada por la mezcla con los vigilantes. Era el último descendiente de Adán, cuya humanidad estaba intacta. Y Enoc era el bisabuelo de Noé. Matusalén fue el padre de Lamec, y Lamec fue el padre de Noé. Génesis 5 lo documenta con la misma lista genealógica donde aparece Enoc. Hay una línea directa entre el hombre que caminó con Dios y el hombre que construyó el arca. Y el libro de Enoc sugiere que lo que Enoc vio y registró fue parte del conocimiento que Noé necesitaba para entender por qué el mundo que conocía estaba a punto de ser borrado. Pero hay algo sobre los Nefilim que Génesis registra casi como si fuera una nota al margen y que durante siglos los comentaristas han preferido no desarrollar demasiado. Génesis 6, versículo 4. Después de describir a los Nefilim, añade, y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio, porque esa es la única manera de leer la gramática del versículo en contexto. Había Nefilim antes del diluvio, y había Nefilim también después. ¿Cómo es eso posible si el diluvio fue universal y destruyó toda carne? Esa pregunta tiene respuestas que generan más preguntas. Y es una de las hebras que el libro de Enoc deja suspendida con la conciencia de que quien la siga no va a encontrar un final cómodo. El viaje de Enoc al cielo comienza en el capítulo 14 del libro de los vigilantes, y es, sin duda, la sección que ha generado más discusión entre académicos, teólogos e historiadores de la religión. No porque sea difícil de entender, sino porque es demasiado fácil de entender y lo que describe no encaja en ninguna categoría teológica limpia. El contexto es este. Enoc había llevado el mensaje de juicio a los vigilantes caídos. Ellos, en respuesta, le pidieron que intercediera ante Dios en su favor. Le pidieron a un ser humano que intercediera por ellos ante el Dios del que habían huido. Enoc redactó una petición, se recostó junto a las aguas de Dan, al pie del monte Hermón, el mismo lugar donde habían descendido, y se durmió. Y mientras dormía, vinieron las visiones. Enoc 14, versículos 8 al 13. Las visiones me aparecieron así. He aquí, en la visión estaban soplando nubes y una neblina me llamaba, y el curso de las estrellas y los relámpagos me apresuraban y aceleraban. Y en la visión los vientos me daban alas y me levantaban hacia arriba y me conducían al cielo. Y continué hasta que llegué a una pared construida de piedras de granizo de cristal, rodeada por lenguas de fuego, y comencé a hacerme temeroso de ella. Y entré en esas lenguas de fuego y me acerqué a una gran casa construida de piedras de granizo de cristal, y las paredes de esa casa eran como un pavimento de granizo de cristal, y su suelo era de cristal. Su techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos, y entre ellos estaban los querubines de fuego, y su cielo era agua, una pared de granizo cristalizado rodeada de fuego. Una casa cuyo suelo es cristal y cuyo techo es el camino de las estrellas, los querubines de fuego entre los relámpagos. Enoc está usando el vocabulario de su mundo para describir algo que no tiene equivalente en ese mundo, y la descripción que produce no es la de un estado mental abstracto o de una experiencia espiritual difusa, es arquitectónicamente específica. Tiene paredes, tiene suelo, tiene techo, tiene una temperatura que el texto describe con un contraste que resulta casi físicamente desorientador. Enoc 14, versículo 13. Y en esa casa era caliente como el fuego y fría como el hielo,
y no había placer ni vida en ella. El miedo me cubrió, y el temblor me agarró, caliente como el fuego y fría como el hielo al mismo tiempo. No es una metáfora de dualidad emocional, es una descripción de un estado físico que contradice las leyes que gobiernan la materia en el mundo que Enoc conocía. El texto está diciendo que en esa primera cámara existen simultáneamente condiciones que en el mundo físico son mutuamente excluyentes. Calor extremo y frío extremo en el mismo espacio. Y la reacción de Enoc no es maravillada contemplación, es terror físico que lo hace temblar y caer. Hebreos 12, versículos 18 al 21, describe el Sinaí como monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y añade que tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». El mismo terror físico, la misma reacción de un ser humano ante la presencia de algo que excede la capacidad del sistema nervioso para procesarlo sin colapsar. Más allá de esa primera casa hay otra. Enoc 14, versículos 15 al 16. Y vi otra casa, más grande que la anterior, y la puerta entera estaba abierta frente a mí, construida de llamas de fuego. Y en toda su excelencia, en gloria y magnificencia, era tan grande que no puedo describiros su gloria y su magnificencia. Aquí el texto hace algo que es en sí mismo teológicamente significativo. Enoc, que ha estado describiendo todo lo que ha visto con una precisión visual notable, de repente dice que no puede describir la gloria de lo que está ante él. El lenguaje falla. La capacidad de traducir experiencia sensorial a descripción verbal se agota exactamente en el umbral de lo más sagrado. No es que Enoc no quisiera describir más, es que no tenía palabras para lo que había en esa segunda casa. Y esa admisión de insuficiencia lingüística es en sí misma una forma de descripción. Dice que lo que hay allí supera todo sistema de referencia que un ser humano pueda usar. Enoc 14, versículos 16 al 22. Y su suelo era de fuego, y por encima había relámpagos y el curso de las estrellas, y su techo era de fuego ardiente. Y miré y vi en ella un trono elevado, cuya apariencia era como el cristal, y sus ruedas eran como el sol brillante, y escuché la voz de los querubines, y de debajo del trono emanaban ríos de fuego ardiente, y era imposible mirar hacia él. El grande en gloria estaba sentado en él, y su vestidura era más brillante que el sol, y más blanca que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar en esta segunda casa y ver su cara, a causa de la magnificencia y la gloria, y ninguna carne podía ver. Ningún ángel podía ver su cara, ninguna carne podía ver, y sin embargo, Enoc está parado ahí. Un ser humano del polvo de la tierra, de la misma arcilla que Adán, de la misma línea que aparece en Génesis 5, con la sentencia de muerte repetida 9 veces. Y está viendo lo que los ángeles no pueden ver. El texto no explica el mecanismo de cómo eso es posible. No dice, Dios le dio un poder especial para resistir la gloria. Solo lo registra como un hecho. Y en ese hecho está encerrada una revelación sobre la naturaleza del ser humano que va mucho más allá de lo que Enoc vio en el trono. Hay algo en el ser humano que tiene una capacidad para la presencia divina que los ángeles no tienen. Eso es lo que el texto sugiere, no una superioridad general del humano sobre el ángel. Los ángeles son infinitamente más poderosos en términos de capacidad física y temporal. Pero hay una dimensión de la relación con Dios, para la que el ser humano, el ser de polvo y aliento, el ser que murió 9 veces en Génesis 5, tiene una aptitud que los seres celestiales no tienen de la misma manera.
La encarnación del Hijo de Dios no fue un accidente ni una segunda opción, fue la manifestación de algo que ya estaba en el diseño original. Enoc cae sobre su rostro. Enoc 14, versículo 24. Y la voz del Señor del Espíritu me llamó y me dijo, acércate, Enoc, y escucha mi voz. Y se levantó y me acercó a la puerta, y no levanté mi cara. No levantó su cara, ni siquiera ante la invitación. El terror que lo había derrumbado al suelo no desapareció porque Dios lo llamara. Se transformó en reverencia de postración, y desde esa postura, sin levantar los ojos, Enoc recibió la instrucción. Enoc 15, versículos 1 al 2. Y él respondió y me dijo, no temas, Enoc, varón justo y escriba de justicia. Acércate y escucha mi voz. Y ve, di a los vigilantes del cielo, quienes te enviaron a interceder por ellos. Debéis interceder por los hombres, y no los hombres por vosotros. Debéis interceder por los hombres, no los hombres por vosotros. La inversión es total. Los vigilantes, seres de un orden superior en términos cósmicos, habían bajado a tomar algo del mundo humano. Y ahora el mensaje que reciben es que su función era exactamente la contraria. No tomar de los humanos, interceder por ellos. No descender para satisfacer sus propios deseos, sino elevarse para servir a los que estaban debajo de ellos. Habían confundido su posición, y la confusión de posición es la raíz de toda transgresión, desde el jardín hasta el monte Hermón. Enoc no regresó del cielo solo con el mensaje para los vigilantes. Fue llevado en un segundo viaje que el libro de los vigilantes describe en los capítulos 17 al 36 como un recorrido a través de los confines del cosmos físico y espiritual. Y lo que vio en ese recorrido construye una geografía del más allá que tiene ecos directos en lo que Jesús enseñará siglos después. El viaje comienza con fuego. Enoc 17, versículos 1 al 3. Y me llevaron a un lugar en el que los que estaban allí eran como fuego ardiente, y cuando querían podían aparecer como hombres. Y me llevaron a un lugar de tormenta y a una montaña cuya cumbre llegaba al cielo. Y vi los lugares de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno, y en las profundidades más distantes, donde había un arco de fuego y flechas, y su aljaba, y una espada de fuego, y todos los relámpagos. Lugares de las luminarias, tesoros de las estrellas. Enoc está viendo la infraestructura del cosmos. No el cosmos como lo vemos desde la Tierra, sino el cosmos desde adentro. Los mecanismos que hacen que las estrellas brillen, que el trueno truene, que los relámpagos caigan. Y el texto presenta esto no como metáfora de la omnipotencia divina, sino como arquitectura real de un universo que tiene más capas de las que los sentidos humanos ordinarios pueden detectar. El recorrido continúa hacia los confines de la tierra. Enoc 18, versículos 1 al 3. Vi los tesoros de todos los vientos, y vi cómo Él ha adornado con ellos toda la creación y los cimientos de la tierra. Y vi la piedra angular de la tierra, y vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento del cielo. Y vi cómo los vientos extienden el alto del cielo y separan entre el cielo y la tierra. Los 4 vientos que sostienen la tierra, la piedra angular, el firmamento. Esta es la cosmología del mundo antiguo, expresada no como mitología, sino como observación directa de alguien que fue llevado a verlo desde adentro. Y no es tan diferente de la cosmología que el propio Génesis 1 usa. El texto bíblico no pretende darte física cuántica, te da la arquitectura del cosmos tal como Dios la construyó y tal como fue visible para quienes tuvieron ojos para verla.
Pero el momento más impactante del recorrido cósmico de Enoc llega cuando lo llevan al occidente, Enoc 22, versículos 1 al 4. Y desde allí fui a otro lugar, y me mostró al occidente otro gran y alto monte de roca dura, y había en él 4 lugares huecos, profundos, anchos y muy lisos. 3 de ellos eran oscuros y uno luminoso, y había una fuente de agua en su interior. Y yo pregunté, ¿qué tan lisos son estos y profundos y oscuros de aspecto? Y Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y dijo, estos hermosos rincones han sido creados para este propósito, que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan en ellos. 4 lugares, 4 estados diferentes para los muertos, uno luminoso y 3 oscuros, y Rafael los explica. Enoc 22, versículos 9 al 13. Entonces respondió Rafael, este espíritu es el que salió de Abel, a quien mató Caín su hermano, y él acusará a ese hombre hasta que su simiente sea destruida de la faz de la tierra. Así serán encadenados los espíritus en este lugar hasta que llegue su gran juicio, hasta que sea completado su día de juicio e infligido en ellos el largo juicio entre los eternos. Para los asesinados que claman justicia, para los pecadores que prosperaron, para los justos, para los que ni prosperaron ni pecaron gravemente. No un solo estado indefinido para todos los muertos, una geografía del más allá con especificidad moral. Y en esa geografía, Abel, el primero en morir en la historia bíblica, el primero en ser víctima de la violencia humana, tiene un lugar específico y una función específica. Su espíritu acusa. Su clamor no ha sido silenciado por la muerte. Génesis 4, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En Génesis, la sangre clama desde la tierra. En Enoc, el espíritu de Abel está en un lugar específico del más allá clamando hasta que llegue el juicio final. El texto bíblico y el libro de Enoc no se contradicen. Se complementan con una precisión que resulta difícil de atribuir a coincidencia. Y esta geografía del más allá tiene su eco más directo en las palabras de Jesús en Lucas 16, versículos 22 al 26. La parábola del rico y Lázaro describe un lugar donde los muertos esperan, separados por un abismo que no puede cruzarse. Unos en tormento, otros en el seno de Abraham, no todos en el mismo estado, no todos en el mismo lugar. Y la separación entre ellos no es provisional ni arbitraria. Es la consecuencia de lo que cada uno vivió y eligió en este mundo. La estructura de esa parábola es la estructura del capítulo 22 del libro de Enoc, y Jesús la usa como si fuera una realidad que sus oyentes ya conocen, no como una nueva doctrina que está introduciendo por primera vez. El libro de las parábolas, la segunda sección del texto completo, contiene algo que los estudiosos del judaísmo del Segundo Templo han identificado como uno de los documentos más importantes para entender cómo Jesús habló de sí mismo, específicamente la figura del Hijo del Hombre. En los evangelios sinópticos, Jesús usa la expresión Hijo del Hombre para referirse a sí mismo 82 veces en total. Es el título que usa más consistentemente para describir su propia identidad y misión. No usa Hijo de Dios para sí mismo con esa frecuencia. No usa Mesías con esa frecuencia. Usa Hijo del Hombre. Y durante siglos los teólogos debatieron el origen exacto de ese título. La referencia más obvia es Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel usa la frase uno como un hijo de hombre una sola vez en ese contexto específico.
Es una figura que recibe autoridad del anciano de días. Eso encaja con muchas cosas que Jesús dice de sí mismo, pero no alcanza a explicar la riqueza completa de cómo Jesús usa el título. Las parábolas de Enoc llenan ese espacio con una coherencia que los especialistas en Nuevo Testamento del siglo XX, una vez que pudieron estudiar el texto completo, reconocieron como determinante para entender a Jesús en su contexto histórico. Enoc 46, versículos 1 al 3. Y allí vi al que tiene una cabeza de días, y su cabeza era blanca como lana. Y con él estaba otro cuya cara tenía la apariencia de un hombre, y su cara estaba llena de gracia, como uno de los santos ángeles. Y pregunté al ángel que iba conmigo, y me mostraba todos los secretos acerca de ese Hijo del Hombre, quién era, y de dónde venía, y por qué iba con el cabeza de días. Y él me respondió y dijo: Este es el Hijo del Hombre que tiene la justicia, con quien mora la justicia, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido. El Hijo del Hombre que tiene la justicia, con quien mora la justicia, que revela todos los tesoros de lo que está oculto, elegido por el Señor de los Espíritus. Esto no es la descripción de un gobernante político, no es la descripción de un general militar que libera a Israel de Roma. Es la descripción de una figura cósmica cuya esencia es la justicia misma y cuya función primaria es revelar lo que estaba escondido. Jesús en Mateo 11, versículo 27, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelar. El mismo vocabulario, la misma función. El Hijo del Hombre de Enoc y el Hijo del Hombre de los Evangelios revelan lo que está oculto porque tienen acceso a lo que está oculto, porque su relación con el Padre es de una intimidad que no comparten con nadie más. Y entonces llega la línea de Enoc que más debería habernos impactado desde siempre. Enoc 48, versículo 6. Por esta razón fue elegido y escondido ante él antes de que el mundo fuera creado y para siempre. Antes de que el mundo fuera creado. La preexistencia del Hijo del Hombre está afirmada en el libro de Enoc con una claridad que el Antiguo Testamento canónico solo alcanza en Proverbios 8, donde la sabiduría divina dice: de la eternidad fui establecida desde el principio, antes de la tierra. Y en el prólogo del Evangelio de Juan, donde en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo del Hombre de Enoc existía antes de la creación, fue elegido antes de que comenzara el tiempo, y fue escondido, guardado, reservado para el momento en que vendría a hacer lo que ninguna otra figura de la historia podía hacer. Cuando Jesús estuvo ante el sumo sacerdote en su juicio final, Marcos 14, versículo 61, el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Por qué era blasfemia? Porque el sumo sacerdote entendía exactamente a qué figura se estaba refiriendo Jesús. No solo al uno como Hijo de Hombre de Daniel, que era una figura que recibía autoridad delegada, al Hijo del Hombre de las parábolas de Enoc, al preexistente, al que fue escondido antes de la creación, al elegido antes de que el tiempo comenzara, al que vendrá a juzgar a los reyes y a los poderosos y a los que habitan la tierra. Jesús no estaba afirmando solo que era el Mesías. Estaba afirmando que era la figura cósmica que Enoc había visto en la sala del trono. Y el sumo sacerdote lo entendió perfectamente. Por eso rasgó sus vestiduras. No por confusión, por comprensión. Las parábolas de Enoc continúan describiendo el juicio que vendrá cuando ese Hijo del Hombre tome su trono.
y la descripción de ese juicio es una de las más poderosas de toda la literatura antigua. Enoc 62, versículos 1 al 6. Y así, el Señor les ordenó a los reyes y a los poderosos, y a los exaltados, y a los que poseen la tierra: abrid vuestros ojos, y levantad vuestros cuernos, si sois capaces de reconocer al elegido. Y el Señor de los espíritus se sentó en el trono de su gloria, y el espíritu de la justicia fue derramado sobre él, y la palabra de su boca matará a todos los pecadores, y todos los injustos serán destruidos de delante de su rostro. Y en aquel día todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que poseen la tierra se levantarán y verán y reconocerán que Él está sentado en el trono de su gloria. Los reyes que lo vieron, los poderosos que lo reconocieron. Y Enoc 62, versículos 9 al 11. Y todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que poseen la tierra pedirán de él, y le suplicarán y pedirán misericordia, y se atreverán a rogarle que los salve de sus manos, y él los expulsará de su presencia, y su cara se llenará de vergüenza, y las tinieblas serán su morada para siempre y por siempre. No hay negociación en ese momento, no hay apelación, no hay prescripción. Lo que se hizo en la oscuridad, sin testigos humanos, frente a los más vulnerables y los que no tenían voz, está registrado, y quien lo registró tiene el poder de hacerlo valer. Esta es la promesa que Enoc vio antes de desaparecer. No solo una descripción de la arquitectura del cielo, no solo una taxonomía de los ángeles, sino esto, que la injusticia tiene un registro, que los que ejercieron poder sin rendición de cuentas darán cuenta, que los que murieron como víctimas sin nombre están guardados en lugares donde su clamor es escuchado, que hay un trono ante el que todos, sin excepción, comparecen. Y Enoc lo vio. 300 años de caminar con Dios lo llevaron a esa certeza, no como información abstracta, como convicción vivida, respirada, experimentada en la propia carne de un hombre que vivió en el mundo más oscuro y violento de la historia humana prediluviana, y que sin embargo eligió, todos los días de esos 300 años, seguir caminando. El libro astronómico de Enoc, la tercera sección del texto, contiene algo que los académicos encontraron especialmente revelador cuando los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en 1947, les proporcionaron fragmentos del texto en arameo que datan del siglo III a.C. Esos fragmentos son anteriores en siglos a cualquier otra copia que existía. Y lo que contienen es el sistema de medición del tiempo más detallado de toda la literatura antigua antes de la astronomía griega. El ángel Uriel lleva a Enoc en un recorrido a través de las puertas del Sol y la Luna. El sistema que describe es un calendario solar de 364 días, dividido en 4 estaciones de 91 días cada una. Enoc 72. Versículos 1 al 2. El libro de los movimientos de las luminarias del cielo, según sus clases, sus dominios y sus tiempos, según sus nombres y sus lugares de origen, y según sus meses, que Uriel, el santo ángel que estaba conmigo y es su guía, me mostró. Y me mostró todas sus leyes exactamente como son, y cómo es de acuerdo con cada año del mundo, y para siempre, hasta que se haga una nueva creación que dure para siempre. 364 días. El calendario solar de Enoc es exactamente divisible por 7, lo que significa que en ese sistema cada fecha del año siempre cae en el mismo día de la semana. Nunca cambia. El Sabbat siempre es el mismo día del año, sin excepción, sin corrección. Los investigadores que estudiaron los rollos del Mar Muerto descubrieron que la comunidad de Qumrán, los esenios que copiaron y preservaron esos textos,
usaban exactamente ese calendario de 364 días, en lugar del calendario lunar de 354 días que usaba el Templo de Jerusalén, y eso los ponía en conflicto permanente con el sacerdocio oficial. Sus fiestas eran en días diferentes. Su sábado, calculado según otro sistema, podía coincidir con los días de trabajo según el calendario del templo. Esta no era una disputa litúrgica menor, era una disputa sobre cuál era el tiempo verdadero. Si el tiempo que Enoc recibió directamente de Uriel, el ángel que gobierna los cuerpos celestiales, era el tiempo real del cosmos, entonces el sacerdocio de Jerusalén estaba celebrando las fiestas en las fechas equivocadas. Y si el sacerdocio estaba en las fechas equivocadas, toda su autoridad religiosa quedaba en entredicho. Un libro que cuestionaba eso no podía quedarse en el canon de quienes dependían de ese sacerdocio para su autoridad. Y en el siglo IV, cuando la Iglesia occidental estableció su canon, el legado del sacerdocio levítico ya había sido incorporado en la estructura eclesiástica de maneras que hacían igual de incómodo el calendario de Enoc. La epístola de Enoc, la quinta y última sección del libro, cierra con palabras que llevan 5000 años esperando a la generación correcta. Enoc 104, versículos 1 al 5. Juro ante el Grande, y juro por el Grande, que entiendo este misterio. He leído las tablas celestiales y he visto lo que estaba escrito en ellas y lo he entendido. He leído el libro de todas las obras de los hombres y de todos los que dormirán en la tierra para las más remotas generaciones del mundo. Y me apresuré y regocijé porque la habitación de los justos y la elección y el honor han sido preparados para los justos y que la prosperidad les ha sido preparada. Y desde la oscuridad mis ojos verán vuestra morada santa, y que ningún acto de injusticia se encontrará en vosotros hasta la eternidad, y que no os preocupéis, pues en sus tiempos las luces del cielo serán colocadas y establecidas, y vuestra persecución llegará a su fin. Desde la oscuridad mis ojos verán vuestra morada santa. Enoc lo dice a los que persisten en la fe, en medio de la oscuridad. No en un momento fácil, no cuando todo va bien y la injusticia parece lejana, desde la oscuridad, desde el mismo lugar donde estaban ellos. Y la promesa no es que la oscuridad desaparecerá de inmediato. La promesa es que hay algo que ver desde allí que los que viven solo en la luz no pueden ver con la misma intensidad. Hay una conexión entre Enoc y Elías que la tradición judía y cristiana más antigua nunca dejó de señalar. Ambos fueron trasladados sin morir. Enoc en Génesis 5, Elías en Segunda de Reyes 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Un carro de fuego, un torbellino, Elías subió al cielo, no murió. No hay tumba de Elías, no hay registro de su muerte. Enoc no murió, Elías no murió. En toda la historia bíblica hay exactamente 2 seres humanos de los que no se registra muerte. Y Apocalipsis 11, versículos 3 al 12, describe 2 testigos que profetizarán durante 1260 días en Jerusalén en los tiempos finales. Serán muertos por la bestia que sube del abismo. Yacerán en las calles por 3 días y medio, mientras el mundo los contempla, y entonces resucitarán ante los ojos de todos los que los ven y subirán al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miran. Si la muerte de esos 2 testigos es la primera muerte de Enoc y la primera muerte de Elías, entonces ambos fueron guardados en sus traslaciones para morir en el tiempo específico que el plan de Dios requería. No escaparon la muerte, la pospusieron.
y su muerte pospuesta tendrá la audiencia más grande de toda la historia humana, en el tiempo en que todas las naciones puedan verla simultáneamente. Orígenes discutió esta identificación en el siglo III. Tertuliano también. Hipólito de Roma desarrolló el argumento con detalle en sus comentarios sobre Daniel. La tradición no es unánime ni definitiva. Hay quienes identifican a los dos testigos con Moisés en lugar de Enoc. Hay quienes los interpretan simbólicamente. Pero la identificación Enoc-Elías tiene en su favor una coherencia narrativa que resulta difícil de ignorar. Los únicos dos seres humanos en la historia bíblica sin registro de muerte son exactamente dos, el mismo número que los testigos del Apocalipsis. Y si el libro de Enoc dice que fue escrito no para su generación, sino para una generación lejana que ha de venir, entonces la posibilidad de que esa generación sea exactamente la que verá a esos dos testigos no es especulación marginal. Es seguir el hilo que el propio texto deja, 365 años. Ese es el número de años que Génesis 5, versículo 23, asigna a la vida de Enoc en la tierra antes de su traslación. 365. El mismo número exacto de días que tiene el año solar. El mismo año solar que Uriel le mostró en detalle durante su viaje celestial. El mismo calendario que la comunidad de Qumran siguió en su lugar de preservación de los textos sagrados. Génesis registra ese número sin comentarlo, sin señalar la coincidencia, como si esperara que alguien, en alguna generación futura, lo notara y entendiera que no era una coincidencia. Enoc vivió un año por cada día del año solar que él mismo describió, como si su vida entera fuera el texto de lo que el cosmos le reveló, como si el hombre y el mensaje fueran la misma cosa. Esta es la naturaleza de lo que el texto de Génesis planta en el medio de su catálogo de muertos. No solo la historia de un hombre excepcional, una señal, una marca en el texto que dice que la muerte no es la última palabra sobre ningún ser humano que camine con Dios, que el patrón vivió, engendró y murió, puede romperse, que fue roto una vez, que puede ser roto de nuevo. Que el trono que Enoc vio y que nadie más vio en esos tiempos es el mismo trono que gobierna todo lo que el catálogo de muertes de Génesis 5 documenta. 9 veces dice Génesis 5 y murió. Y una vez no lo dice, y esa excepción no es un accidente editorial. Es la afirmación más poderosa de toda la genealogía, la excepción que define la regla. La brecha en el muro de la muerte que señala que el muro no es eterno. Lo que Enoc vio antes de desaparecer es todo lo que hemos recorrido juntos esta noche. Los vigilantes y su traición, los nefilim y su violencia, los 4 ángeles que oyeron el clamor de la tierra, el vuelo entre las nubes y los relámpagos, la pared de granizo cristalizado en fuego, la primera casa de frío y calor simultáneos, la segunda casa que no podía ser descrita, el trono de cristal con ruedas como el sol, la figura del grande en gloria, cuya vestidura superaba el brillo del sol, el Hijo del Hombre elegido antes de la creación, la geografía del más allá, con sus 4 lugares para los muertos, el calendario del cosmos, escrito en el movimiento de las estrellas, el juicio que vendrá sobre los reyes que creyeron que la historia era suya para escribirla como querían. Y en el centro de todo eso, un hombre que temblaba, que cayó sobre su rostro, que no levantó los ojos, que fue llamado, con todo su temblor y toda su incapacidad, con todas las limitaciones que el polvo le había dado, varón justo y escriba de la justicia. No porque fuera perfecto, porque caminó, porque siguió caminando durante 300 años en el mundo más oscuro y violento que esta tierra ha conocido, porque Jitalec era lo que hacía y lo que era,
Si estás escuchando esto esta noche y hay algo que estás cargando que se siente demasiado pesado para seguir caminando, si hay injusticias en tu vida que no han encontrado respuesta todavía, si hay preguntas que llevas tanto tiempo haciendo que ya casi no sabes si esperas una respuesta, lo que Enoc vio dice algo directamente para ti, no para una audiencia abstracta, para ti. El clamor de Abel fue escuchado desde las profundidades de un lugar que ningún ser humano vivo puede visitar. El juicio sobre los vigilantes fue decretado incluso antes de que cayera el diluvio. La figura elegida antes de la creación para sentarse en el trono de la justicia ya fue elegida, ya fue guardada, ya vendrá. El universo tiene memoria perfecta. Absolutamente nada se pierde. Enoc lo vio, y luego desapareció, y antes de desaparecer lo dejó escrito, y alguien lo preservó en África durante 1500 años, y alguien lo encontró en Etiopía en el siglo XVIII, y alguien lo estudió, y llegó hasta aquí, hasta esta noche, hasta este momento para que lo escucharas. Eso no es accidente, nada en esta historia lo es. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios estas 4 palabras. Enoc caminó conmigo esta noche. No como fórmula, como testimonio, como declaración de que lo que recorriste no fue solo historia antigua, sino algo que tocó algo real y vivo adentro de ti. Y si quieres seguir en esto, lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Porque Génesis 6, versículo 4, tiene 4 palabras que casi nadie lee despacio. 4 palabras que dicen que los Nefilim no terminaron con el diluvio. Y también después del diluvio, después del juicio, después de que todo debería haber terminado, seguían ahí. El libro de Números, capítulo 13, los espías que Moisés envió a Canaán regresan con este informe. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Eso fue 40 años después del Éxodo, 1000 años después del diluvio. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué línea los preservó? ¿Y por qué la tierra prometida estaba llena de ellos exactamente cuando Israel llegó a tomarla? Esa historia la contamos en el próximo video, y lo que revela sobre la razón real de la conquista de Canaán va a cambiar todo lo que creías saber sobre esa parte de la Biblia.